Un saludo cordial y muy buenos días a todos los que están conectados en este momento. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de hoy día 25 de octubre del año 2020. Como siempre, empezaremos leyendo una porción de la Escritura para luego orar, preparar nuestros corazones y luego alabar al Señor. La lectura de este domingo está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Creo que este texto nos da suficientes razones para expresar nuestra gratitud y alabanza al Señor por la salvación que hemos recibido. Dice la palabra que hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, realmente tu palabra es maravillosa y es como un bálsamo a nuestros corazones. Es cierto, estos versículos describen nuestras vidas, lo que éramos antes de conocer a Jesucristo. Pero como dice tu palabra, confesamos, Señor, que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, ¿cómo no expresarte nuestra adoración? ¿Cómo no expresarte nuestra gratitud, Señor, con nuestras palabras, con nuestras oraciones y con nuestras voces al cantarte también? Oh Padre, te ofrecemos nuestra alabanza en esta hora como gratitud por tu salvación en Cristo. Te amamos y ayúdanos, Señor, en este día a expresarte todo lo que sentimos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Adoremos al Señor. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria.
confío en ti. Espero en ti, mi Rey, ante la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo. Jesús,
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La carta a los Efesios perfectamente podría haberse dirigido a la iglesia de nuestros tiempos. Es evidente que la lista de pecados señalados por el apóstol Pablo no es exhaustiva. No se mencionan ni la violencia, ni la corrupción, ni muchas otras fallas humanas. Pablo no pretende desarrollar el tema del pecado de manera completa, sino solo mencionar aquellos pecados más susceptibles de desviar de su trayectoria a sus lectores. Pero, ¿por qué hace tanto hincapié en los pecados de carácter sexual, lenguaje sucio y avaricia?
En el pecado sexual convergen desordenadamente el orgullo, el poder y el placer. Cuando el pecado toma el control de una vida, a menudo la inmoralidad sexual es el resultado. El lenguaje indecente y la avaricia son aspectos muy importantes por tratar, puesto que constituyen puertas por las que el pecado hace su entrada. Leamos esto en el texto bíblico que nos corresponde estudiar en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículos 3 al 6. Dice así: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La lista de vicios aquí señalados se halla en otras epístolas del apóstol Pablo: Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Colosenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, en las dos cartas a Timoteo y también a su carta a Tito. Pero Cristo, y solamente Él, provee el ejemplo, la motivación y el poder para vencerlos. Hoy aprenderemos en este sermón que el hombre nuevo renuncia a todo pecado sexual. A diferencia del amor sacrificial que Pablo nos insta a practicar, él nos dijo: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en el versículo 2 de este capítulo 5. El amor que se proclama en este mundo es egoísta, lujurioso e indulgente. Ama porque es agradable, atractivo, satisfactorio y aprovechable. Siempre se basa en la satisfacción que produce la otra persona a las necesidades emocionales y físicas individuales. El amor del mundo es recíproco y ofrece poco, pero con la expectativa de mucho a cambio. El amor romántico de este mundo es expresado en canciones, poemas, novelas, películas y series de televisión, como si se tratara del amor genuino. La búsqueda del amor perfecto se presenta como la experiencia humana más suprema. Pero no debería sorprendernos que tal búsqueda conduzca de manera inevitable a la fornicación e inmundicia sexual. Porque este tipo de amor es egoísta y destructivo. Es una falsificación engañosa del amor de Dios. Siempre es condicional y no se interesa por el compromiso, sino por el placer momentáneo. No se interesa en dar, sino en recibir. No tiene fundamento para permanecer porque su objetivo es utilizar y explotar en lugar de ayudar y servir. Dura hasta que el ser amado deja de gustar o satisfacer y se desaparece raudamente para irse con otra persona. Por esto el Señor manda al hombre nuevo en Cristo Jesús lo que nos dice los versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra fornicación es una palabra con un sentido muy amplio en el idioma griego, que comprende cualquier pecado de carácter sexual. Puede aludir al incesto, a la promiscuidad, a las relaciones sexuales con una prostituta o a las relaciones sexuales ilícitas. Inmundicia es un término más general que fornicación y hace referencia a cualquier cosa impura y sucia. Por el contexto en que se usa en el Nuevo Testamento,
se refiere a pensamientos, pasiones, ideas o fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. La palabra avaricia significa el deseo de tener más, y en el versículo 5 además se identifica como idolatría. En el trasfondo de esta identificación está la concepción judía, no olvidemos que Pablo era un judío, de la idolatría como raíz de todo pecado, y de la avaricia como el pecado que abarca a todos los demás. La codicia motiva los demás pecados. Las tres palabras que describen los pecados verbales en el versículo 4 no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La palabra griega aiskorotes expresa aquello que es vergonzoso u obsceno, aunque su emparejamiento con estos dos términos vinculados al lenguaje indica que Pablo está aludiendo a lo impropio de un vocabulario deshonroso, indecente. Por eso es que en esta versión de la Reina Valera del 60 se traduce como palabras deshonestas. La palabra necedades sugiere la charla de un necio, aquella persona que carece de comprensión, de entendimiento, cuya conversación es insulsa y contiene palabras tontas y vacías de importancia. Mientras que el término truanerías de este versículo 4 tiene generalmente un significado positivo fuera de los escritos del Nuevo Testamento, pero al que Pablo le da aquí un significado negativo, sugiere una forma de expresarse errada, con doble sentido, es decir, un lenguaje inofensivo en sí mismo, pero convertido en vehículo de una intención indecente. Es la típica maniobra de aquella persona que se dedica a la actividad de hallarle siempre un giro sexual a cualquier conversación, a cualquier situación. Nuestra sociedad occidental actual idolatra la sexualidad, está obsesionada con ella y detesta tener que reconocer límites para la expresión sexual. Hoy se intenta aprobar la pedofilia y la pederastia como prácticas legales en algunos países europeos, y está queriendo llegar esto a Latinoamérica. Muchos políticos, artistas, comunicadores sociales y líderes de opinión aceptan y promueven la homosexualidad, la bisexualidad y la ideología de género como derechos legítimos de las personas. Las actitudes sexuales del antiguo mundo grecorromano eran parecidas a las de nuestros días, aunque en ocasiones más descaradas. A menudo había una doble moral que demandaba que las esposas solo tuvieran relaciones sexuales con sus maridos. Las mujeres valoraban la castidad, pero no la practicaban necesariamente. Sin embargo, los hombres tenían varias salidas sexuales, siempre que no cometieran adulterio con la esposa de otro hombre. Demóstenes acuñó allá por el siglo IV a.C. una famosa frase que ilustra este libertinaje. A las amantes, decía él, las tenemos para que nos den placer, a las concubinas para que nos cuiden diariamente, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles cuidadoras de nuestros hogares. Plutarco, que vivió durante el siglo I después de Cristo, argumentaba que una esposa no debía indignarse porque su marido tuviera relaciones sexuales con un amante o una esclava, pero sí exigirle que le respetara y no la hiciera partícipe de su libertinaje. En sus escritos, Cicerón menciona con aprobación la legitimidad y antigüedad de las relaciones que los hombres más ilustres de la corte mantenían con adolescentes. La prostitución, la homosexualidad y la bisexualidad en el primer siglo eran muy comunes. Los esclavos sufrían con frecuencia vejaciones sexuales de parte de sus amos. Nuestra sociedad tiene un gran problema en el modo en que trata la sexualidad. Los problemas de adulterio, la promiscuidad y cosas por el estilo son ya bastante graves. Sin embargo, sus verdaderas dimensiones
se manifiestan aún más con cuestiones como la violación, el incesto y los abusos sexuales, que son pan de cada día. Según cifras conservadoras, 1 de cada 6 mujeres va a ser violada y 1 de cada 10 niños es víctima de incesto. Eso es la estadística de nuestros tiempos. Nuestros legítimos deseos de amor e intimidad se han descontrolado y el orgullo, el poder y el placer que están vinculados alrededor de la sexualidad han destruido todo dominio propio en el ser humano. La industria sexual hace todo lo posible por estimular el deseo. La pornografía y el sexo telefónico son negocios que mueven ingentes cantidades de dinero. De entre las páginas que ofrece Internet, las charlas sobre temas sexuales están entre las más populares. Los criterios de modestia y decencia por lo que respecta a la forma de vestir se han evaporado. El lenguaje se ha desvirtuado de tal modo que palabras como sofisticado o frases como nuevas experiencias o para adultos se utilizan para referirse a las perversiones sexuales, las prácticas anormales y la pornografía. Sin embargo, nuestra sociedad también envía mensajes contradictorios que ponen de relieve la condenación de estas actividades al tiempo que las acepta. Por ejemplo, mantenemos el material pornográfico fuera del alcance de los niños. La pregunta es, ¿por qué? Si muchos dicen que la pornografía no es mala. Nos gusta sentirnos excitados sexualmente. Sin embargo, nos indignamos ante cualquier indicio de acoso sexual. Aceptamos la ausencia de restricciones sexuales. Sin embargo, la prensa crucifica a los políticos culpables de relaciones sexuales ilícitas. La industria del ocio o del entretenimiento dirige tanto la promoción de la promiscuidad sexual como la batalla contra el VIH y SIDA, que son el resultado de la promiscuidad sexual. Una vez más, el pecado demuestra ser una negativa a hacer lo que sabemos que es bueno. Pero, ¿qué hay de malo en ver pornografía en la privacidad del propio hogar?, se preguntarán muchos. Además de degradar a las personas considerándolas como meros objetos sexuales, la pornografía tiene también un efecto destructivo por su permanencia en la mente del espectador. Estructura el cerebro hacia la adicción. No es un reconocimiento del sexo como algo bello y legítimo, sino más bien la aceptación y alimenta la lujuria. Dirige la mente hacia hechos inapropiados como la masturbación o incluso casos graves como la violación. Es el primer paso hacia otros pecados sexuales. Como el Señor Jesús enseñó con mucha agudeza, que lo que hacemos con nuestra mente no es inofensivo, especialmente para lo que respecta a los pecados de naturaleza sexual. Leámoslo, Mateo capítulo 5, por favor. En su famoso sermón del monte, el Señor Jesucristo nos dice esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, recomienda el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que motiva tanto pecado sexual? Sin duda, la búsqueda egocéntrica del placer es un factor importante. Pero la falta de respeto hacia las mujeres es también un elemento significativo. Allí donde se denigra a las mujeres y se las considera inferiores,
se hace más fácil utilizarlas para el propio beneficio. Y cuando los miembros del sexo opuesto se les considera como algo a conquistar, aumentan las probabilidades de pecado sexual. Por otra parte, cuando los miembros del sexo opuesto se les valora como personas creadas a imagen de Dios, es menos posible caer en pecados de carácter sexual. Pero lo sorprendente es que tantas mujeres se dejen utilizar para estos fines. Su necesidad emocional o material puede ser enorme, pero las relaciones sexuales ilícitas no son el modo de obtenerlo. Las normas sexuales relajadas no encajan con el cristianismo, ni en el siglo I, como escribe el apóstol Pablo, ni en el presente. Con poca facilidad los cristianos abandonan las actitudes sexuales de la cultura que les rodea. Pero el pecado sexual no puede encontrar lugar en la vida del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. A Dios le interesa lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque le pertenecemos a Él. El argumento de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son legítimas y no son dañinas eran corriente en la ciudad de Corinto y aún dentro de la iglesia de Corinto, a lo cual Pablo reacciona con estupefacción. ¿Cómo puede unirse aquello que es parte de Cristo con una prostituta?, se pregunta él. El pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice Pablo. Busquemos 1 Corintios capítulo 6. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El pensamiento que está detrás de esta admonición del apóstol es que la relación sexual es mucho más que una acción física. Se trata de un acto espiritual que une en uno a dos seres humanos y refleja la propia imagen de Dios. La relación sexual responde a la pregunta: ¿a quién perteneces? ¿Y de quién es la imagen que llevas? No podemos pertenecer a múltiples parejas, y especialmente si somos propiedad de Dios. Por otro lado, la relación sexual no es, como la iglesia medieval preconizaba, algo sucio. Al contrario, es un maravilloso regalo de intimidad que Dios nos ha dado y que hay que utilizar dentro del pacto matrimonial. En esta misma carta a Corintios, en el capítulo 7, miren lo que Pablo dice, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y está refiriéndose al acto sexual, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo nos da la razón por la cual una pareja debe dejar de tener relaciones sexuales, pero lo común es que las tengan, dice él. Miren asimismo lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios se insta a la pareja, ¿no es cierto? Dice capítulo 5 de Proverbios, versículo 15 en adelante, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En un contexto de adulterio, este es el consejo del sabio. Dice así: pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo.
Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La avaricia, como menciona también el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios, o el deseo de tener más, motiva el pecado sexual, como todos los demás pecados. De hecho, se habla del pecado como un buscarle más sustancia a la vida de lo que Dios ha puesto en ella. Aunque Dios ha llenado la vida de cosas buenas, la mayoría de nosotros no estamos nunca satisfechos con eso. Cuando el deseo de tener más se impone, en especial cuando se trata de las relaciones sexuales, este deforma la mente, nos debilita, nos perturba la vida y por último se convierte en algo que nos esclaviza. La codicia puede también tomar el control de nuestra mente, distorsionar nuestro ser mediante el deseo de tener más cosas. Nos empuja a conseguir más dinero y adquirir más cosas. Nunca estamos satisfechos. Vivimos en una sociedad que fomenta toda forma de avaricia. En el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación trabajan estimulando el deseo sexual y su consumo descarado. La industria publicitaria se sirve del sexo para crear e instruir otras formas de avaricia. Las únicas metas que conocen la mayoría de las personas son el placer y las posesiones. Y para muchos, esto ha hecho que el control de sus vidas se les escape de sus manos. El egoísmo ha pasado de ser una simple dolencia para convertirse en una enfermedad letal y sumamente contagiosa. El modo en que hablamos puede ser una manera de iniciar pecados sexuales, por lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Al hacerlo, deshonramos la sexualidad humana y degradamos a las personas. La obscenidad, las conversaciones necias y el lenguaje grosero son formas en que reforzamos o festejamos muchas veces un estilo de vida profano. Es posible que algunos utilicen este lenguaje para demostrar que son personas de mundo, de calle, pero lo que realmente demuestra es que el pecado se ha alojado en la mente y que esta vergonzosa realidad está siendo honrada y abrazada con placer. Este tipo de lenguaje no es apropiado para el creyente, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es importante que podamos hablar de la sexualidad de un modo franco y decente. Nuestros hijos necesitan aprender de sexualidad en nuestros hogares por parte de nosotros. Y es más, hay que enseñar la sexualidad desde un punto de vista teológico. Sin embargo, es igualmente importante evitar que estas charlas deriven en intereses lujuriosos, incluyendo los nuestros. El modo en que conducimos tales conversaciones pone de relieve quiénes somos. No podemos ser santos y que nuestras bocas hablen suciedades. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, dice el texto. Lo que sí es propio del pueblo de Dios es una actitud de agradecimiento al Señor. Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien, o en lugar de esto, acciones de gracias. La acción de gracias es un importante elemento del pensamiento de Pablo. Lo repite en muchas de sus cartas. Representa la actitud básica del nuevo hombre que pone deliberadamente su atención sobre Dios, su gracia y su voluntad, en lugar de hacerlo en sus propios intereses o sus propios deseos. Aquí el apóstol opone la acción de gracias contra la agudeza obscena del lenguaje. Del mismo modo, el apóstol desafía al nuevo hombre a renunciar a toda clase de pecado sexual al señalarle varias advertencias a tomar en cuenta. Nos dicen los dos versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, es decir, erradas o fuera de la verdad, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
El apóstol desea enfatizar que la inmoralidad sexual y el cristianismo son totalmente opuestos. De ahí que dice algo que literalmente podría traducirse como porque vosotros sabéis sabiendo. Esta frase de porque sabéis esto puede traducirse porque de esto podéis estar bien seguros. El hecho del cual debemos estar bien seguros es el que nadie que practique el pecado sexual y la avaricia tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que lo tengamos presente. Esta advertencia cobra más fuerza en el versículo 6. No es solo que quienes practican tales pecados están excluidos del reino, sino que la ira de Dios les depara un destino más terrible aún. La palabra viene puede entenderse bien como la ira de Dios ejercida en este mundo, en este momento, como lo manifiesta Romanos, o como su manifestación escatológica en los últimos días. No obstante, parece ser que la referencia principal es a la ira que vendrá en el juicio final. Lamentablemente, en nuestra sociedad son relativamente pocos, y los cristianos no somos la excepción, quienes se toman en serio la cuestión del juicio. En la escatología popular, que se expresan principalmente en los funerales de las personas, todo el mundo va al cielo y sigue haciendo allí esencialmente lo mismo que estuvo haciendo aquí en la tierra. No hay lugar para el juicio, o en el mejor de los casos, el juicio se reserva para las personas más malvadas, más perversas que han existido en la historia humana. Por eso es importante que volvamos a considerar la cuestión del juicio con seriedad. El apóstol Pablo se toma en serio el juicio, pero siempre de un modo equilibrado y sin ser excesivamente descriptivo. Nunca utiliza técnicas intimidatorias o manipuladoras. Sin embargo, la amenaza del juicio es explícita. Si no, leamos lo que él escribe en su segunda carta a los de Tesalónica. Él dice así en los versículos 7 al 9: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. No hay duda de que el universalismo, esa corriente religiosa que se caracteriza por creer en la salvación de todos los hombres en virtud del amor y la bondad infinitos de Dios, es atractivo, pero es una mentira. Si no hay juicio, nadie necesita salvación. Y lo que hacemos en esta vida entonces realmente no importa. Es cierto que en un sentido el pecado de cada uno es su propio juicio, lo cual debería ser una razón suficiente para abandonarlo, para evitar ese pecado. Pero el verdadero peligro es el juicio final y la exclusión de la vida con Dios. Es decir, si yo practico la inmoralidad sexual, las consecuencias pueden ser que yo tenga una enfermedad. Ese puede ser mi propio juicio, pero eso no es todo. Pablo advierte de un juicio final y de que podemos quedar excluidos de la vida con Dios. Si Dios no respondiera con ira a este mundo, tal actitud no diría mucho a su favor. Quien no se enfurece, no ama. Dios ama y se preocupa por nosotros. El juicio es real. Por tanto, amados hermanos, tengamos temor de Dios y, como dice el apóstol Pablo, que la inmoralidad sexual ni se nombre entre nosotros. Apreciado amigo, esta severa advertencia tiene como propósito tu arrepentimiento. Así como un padre suplica a su hijo que está en grave peligro de muerte porque lo ama mucho, del mismo modo el Señor te extiende su llamado
para que consideres tu vida de pecado, de inmoralidad sexual, como una grave ofensa contra Él. Y al hacerlo, te duelas tanto que sientas repulsión por ella y desees profundamente abandonarla. Ese es el deseo de Dios. Asimismo, Cristo te extiende su bondadosa mano para que creas que murió en tu lugar, para pagar y cancelar la deuda que tus pecados de inmoralidad sexual y todos otro tipo de pecados acumularon delante de Dios, de modo que no vayas al juicio final. Si tú haces esto, crees en Jesús, entonces Él se convertirá en tu Salvador, puesto que resucitó de entre los muertos. Su resurrección, porque recuerda, Jesucristo resucitó de entre los muertos, ha logrado que Dios pueda perdonar tus pecados y luego aceptarte como su Hijo por cuanto creíste en Jesús. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, y termino citando este texto, Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero ojo con lo que dice luego, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, no desperdicies esta oportunidad que Dios te ofrece. Ven arrepentido, cree en Jesucristo, confiésalo como tu Señor y serás salvo. Oramos. Padre, esta mañana ha sido muy claro en tu palabra que tenemos que apartarnos de todo tipo de pecado sexual, que el nuevo hombre no se involucre en este tipo de pecados. Señor, lamentablemente en la iglesia, en tu iglesia, hemos permitido que el pecado ingrese aún dentro de los líderes, aún dentro de los pastores, Señor, y lamentamos eso, teniendo tantos recursos a nuestro favor para poder negarnos al pecado sexual, para poder vencer, teniendo a Cristo como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, y teniendo el poder de su parte para vencerlo. Padre, tú conoces a tu iglesia y te rogamos, Señor, que aquellos que están padeciendo como hijos tuyos, aún de esto como un lastre en sus vidas, de pornografía, de inmoralidad sexual, Señor, de todo tipo de pecado sexual, quieras tú, Señor, darles la capacidad de arrepentimiento, de llanto, de dolor, de ruego, y puedan, Señor, reconciliarse contigo. Padre, tú sigues santificando a tu iglesia, y te rogamos por aquellas personas, por aquellos amigos que están escuchando este mensaje, que tú te apiades de sus vidas como te apiadaste de nosotros. Señor, santifica tu iglesia en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de confusión sexual, Señor. Glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo Jesucristo, santifica tu iglesia para que seamos de luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Como siempre, muy agradecidos por acompañarnos hasta el final de este video. Le rogamos que por favor pueda compartir este mensaje con sus amistades, con sus familiares, con las personas que usted crea conveniente. Y asimismo queremos hacerle recuerdo de dos cosas en nuestra iglesia. La primera es que la próxima semana tenemos Santa Cena, así que prepárese para ese día especial en el cual renovamos nuestra comunión con el Señor como iglesia. Y en segundo lugar, desafiarles a ustedes a que podamos participar de esta campaña de donación de sangre, que es el día sábado 7 de noviembre. Como Iglesia Nacional, varias iglesias en el Perú van a participar de esta campaña de donación junto con Pronaevas. Así que necesitamos que usted disponga su corazón, su voluntad y se convierta en un donador de sangre para bendecir a miles de personas o a cientos de personas en nuestra ciudad. Que Dios le bendiga y nos vemos Dios mediante hasta la próxima semana.